Dice así la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Creo que es conocido el llamamiento de Moisés, lo hemos leído muchas veces. Lo cierto es que el pueblo de Israel estaba padeciendo, sufriendo allí en Egipto, y dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo, estando en esa terrible opresión, en esa esclavitud. Y de alguna manera Dios dispuso liberar a su pueblo y conducirlo a la tierra que Él había preparado para ellos. Creo que todo esto lo conocemos bien porque lo hemos leído tantas veces en la Biblia. Pero lo cierto es que hay varias cosas a considerar y una de ellas está relacionada con el llamamiento de Dios hacia Moisés. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, dice el texto. Conocemos la historia de Moisés, que Moisés estaba allí la familia de Moisés estaba en Egipto siendo cautivos, siendo esclavos, y para salvarlo de una muerte segura, la mamá de Moisés lo puso en un cesto, por eso se llama Moisés, y lo echó en el Nilo. Y ahí lo rescató la hija nada menos que la hija de Faraón. Y fue criado como el hijo de la hija de Faraón. Fue criado en el imperio, fue criado con todos, los beneficios de alguien que realmente tiene cierto derecho inclusive. Sin embargo, sabemos que de alguna manera Dios tenía propósitos especiales para Moisés. A los 40 años Moisés tiene que huir al desierto porque para defender a sus hermanos de sangre que eran castigados y eran realmente reprimidos de una manera tan violenta, mató a un egipcio y tuvo que escapar. 40 años estuvo formado con la cultura del imperio egipcio
y estuvo 40 años en el desierto. Formó su familia y 40 años, acá dice que estaba apacentando las ovejas, o sea que era pastor de ovejas. 40 años fuera de lo que era el alcance del dominio egipcio y con una vida totalmente ajena a los propósitos que realmente Dios tenía para ese pueblo que continuaba en una situación tan terrible. El pueblo de Dios entró en Egipto siendo solamente la familia de Jacob, que dice la Biblia que eran unos 70, pero se convirtieron en un gran pueblo, en un pueblo muy numeroso, un pueblo de muchísima gente, y fueron esclavizados. Y ahora Dios estaba dispuesto a sacar a su pueblo. Ahora, fíjense los propósitos de Dios. Estando Moisés tranquilo, 40 años, muchos años, ¿no? 40 años lejos de Egipto, lejos de todo lo que podía acontecerle a su pueblo, Dios lo llama. Estando Moisés allí, dice, apacentando las ovejas, dice que llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Mire qué lugar, ¿no? No fue un lugar cualquiera. Amén. Allí en Sinaí, Horeb, el monte de Dios. Pero allí no estaba Moisés pidiendo dirección, no estaba Moisés diciéndole, Señor, quiero que me elijas para ir a liberar a tu pueblo. Moisés estaba tranquilo pastoreando ovejas, pero estaba en el lugar correcto, estaba en el monte de Dios. Y dice que estando en esa situación de pastorear las ovejas, algo le llama la atención poderosamente. Una zarza que ardía, que estaba prendida a fuego, pero lo que llamó la atención no es eso, sino que esa zarza que ardía no se consumía. Porque bueno, si estaba encendida, si estaba prendida a fuego, poco tiempo puede durar un arbusto, ¿no? Sin embargo, esa zarza no se consumía. Y esto llamó la atención de tal manera de Moisés que dijo, tengo que ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué quiere decir esto? Y cuando Moisés se acerca al lugar donde estaba esa zarza ardiendo, allí escucha la voz de Dios. Allí escucha el llamado de Dios a su vida. Siempre Dios nos atrae con algo, ¿no? ¿O no es así? A Moisés lo atrajo con la zarza. De alguna manera siempre Dios nos atrae con alguna circunstancia o alguna situación que nos hace prestar atención al llamado de Dios. Ahora, estando en ese lugar y tal vez totalmente asombrado y perplejo por lo que estaba viendo, Dios lo llama por su nombre. Moisés, Moisés. Por supuesto, a Moisés no le cabía duda que esa voz era la voz de Dios. Que esa voz que escuchaba llamándolo era la voz del Señor. Y dice que él respondió, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y dice que entonces el Señor le dijo, no te acerques más. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es un lugar sagrado. Ahora, creo que cuando miramos esto, porque si no, seguramente va a aparecer alguien que diga, mire, este era el lugar donde Moisés vio la zarza, y ese lugar, y construyen ahí un gran templo, y entonces, bueno, pero evidentemente el tema no era la tierra, sino la circunstancia. El lugar que sí era el monte de Dios,
pero también la circunstancia en que Dios en ese lugar lo estaba llamando para una tarea y una labor que iba a ser gloriosa. Y ese lugar era un lugar santo, era un lugar que debía reverencia, a tal punto que debía descalzarse, porque el lugar donde estaba era santo, porque ese lugar estaba consagrado ahora por la manifestación de la presencia de Dios y para un llamado maravilloso y glorioso que Dios estaba haciendo a Moisés. Y yo digo, qué hermoso esto, porque esto también a nosotros nos habla, ¿no? No necesitamos ir tal vez allí a Horeb, ir al Sinaí, para que Dios nos llame. Dios nos llama, de alguna manera Dios nos ha atraído a Él y nos hemos acercado, y allí, frente a esa circunstancia, Dios verdaderamente nos muestra que ese momento y ese lugar es el que Él ha establecido para que nosotros podamos tener una relación muy especial con Él y recibir un llamado tal vez también muy especial conforme a su propósito. Por eso es que es tan importante que valoremos esto. Amén. Valoremos la manera en que de alguna forma Dios nos llama, Dios nos hace acercarnos a Él. Y allí en ese momento y en ese lugar y en esa circunstancia, el Señor se manifiesta en nuestra vida. ¿Cuántas veces el Señor nos llama, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor nos hace o nos atrae con algo que llama nuestra atención? Y eso hace que nos acerquemos y ahí el Señor se manifiesta en nuestra vida. Porque con un propósito el Señor nos está atrayendo para llamarnos y para mostrar cuál sea su propósito o cuál es su propósito para con nuestra vida. En ese momento Moisés comprendió que verdaderamente estaba en la presencia de Dios. Se dio cuenta que el momento era un momento muy especial. Dios se manifestó y se reveló a él y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés, en señal de reverencia y de temor de Dios, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. No es que estaba a lo mejor la fisonomía antropomórfica de Dios manifestándose, tal vez en el sentido de que esa zarza manifestaba la presencia de Dios. Lo sobrecogió un temor reverente de estar en la presencia del Señor. Y yo digo, qué hermoso esto, ¿no? Que podamos nosotros entender esto. Le sobrecogió un temor reverente. Inclinó, dice, su rostro porque temió mirar a Dios. Y Dios no pierde tiempo. En esa circunstancia en que él estaba inclinado ante la presencia del Señor, reconociendo que estaba frente a Dios y reconociendo de que seguramente Dios algo le quería decir. Entonces Dios le dice en el versículo 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y esto nos muestra algo que tiene que ver con el amor de Dios por los suyos, por su pueblo. Si bien ellos estuvieron allí, y sabe que estuvieron 400 años, ¿no? Y tal vez hubieran pensado ellos, bueno, aquí estamos y aquí vamos a perecer, porque la situación cada día empeoraba. De un momento para otro podía realmente haber algo que los exterminara, porque los egipcios no estaban dispuestos a seguir viendo cómo ellos crecían y cómo de alguna manera, según ellos, representaba una amenaza para el imperio. Sin embargo, Dios había escuchado el clamor de ellos. Aunque ellos estaban lejos de Dios,
aunque ellos se habían apartado de Dios, de la verdadera adoración, y por ese motivo estaban en la situación que estaban, sin embargo, Dios conocía cuál era la situación de ellos. Dios sabía cuál era la situación de ellos y de alguna manera ese clamor por liberación, Dios lo escuchaba. Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, de Egipto, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares, y ahí le dice que está ocupada esta tierra, ¿no? Por el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Había muchos pueblos habitando esa tierra, pero el Señor ya a Moisés le estaba diciendo que les iba a entregar a ellos esa tierra. Dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Esa angustia, ese clamor, esa desesperación ha llegado a mi presencia. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esto es como que Dios le está explicando el por qué lo ha llamado. Y ahora le da la comisión. En el versículo 10 le dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Está claro el propósito de Dios? Sí. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Ahora venir. El ahora muestra que no iba a ser una cosa que Dios se la estaba diciendo y a lo mejor en algún momento el Señor le iba a decir cuándo era el tiempo. No, ahora. Y ¿sabe una cosa? Muchas veces pensamos que Dios nos llama, pero bueno, a lo mejor no es, como decían en algún momento el pueblo de Dios, no era tiempo, o no era el tiempo de Dios para hacer lo que Dios quería. Y Dios cuando responde a ellos dice que esto no era así. Ellos decían que no era tiempo, pero Dios estaba entendiendo que ya era el tiempo de hacer las cosas. Y yo creo que cuando Dios nos llama, es el tiempo. Amén. Porque es el tiempo de Él. Y Él lo está revelando. Le dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Sabe que parece muy fácil esto? Te voy a enviar a Faraón, como si fuera una cosa sencilla, decir, mira, te voy a dar una carta de recomendación, vas a ir a Faraón y le vas a decir, mire, yo vengo a retirar al pueblo de Israel. Bueno, váyase, no hay ningún problema. No iba a ser tan fácil. No iba a ser tan fácil. De hecho, evidentemente, ahora él se da cuenta de la magnitud del llamado, la importancia del llamado y a lo que debería enfrentarse. Pensemos, por otro lado, que él había sido criado en Egipto, había tenido esa situación por la cual tuvo que huir y estar 40 años apartado de ese lugar, y ahora tenía que volver para nada menos que sacar a los egipcios. No es tan fácil cuando un pueblo está esclavizado o está cautivo en un lugar, liberarlo. No es una cosa sencilla, no es que uno puede entender que esta es una misión fácil. Creo que ahí es donde Moisés comprendió la importancia de la misión que Dios le estaba dando. Parecía fácil. Ven ahora, por tanto, y te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ya está. Bueno, qué fácil, listo. ¿Cuándo voy, Señor? Pero parece que Moisés entendió, se dio cuenta de cómo era la situación. Y aquí empieza una serie de situaciones que son a las que me quiero referir en esta noche. En primera instancia, en el versículo 11, Moisés comienza respondiendo a Dios con la primera objeción. Y entonces le dice Moisés a Dios, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo
para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. ¿Quién soy yo? ¿Quién me va a llevar el apunte? Es más, con lo que dijimos anteriormente, notamos que podría haber cierto temor también en Moisés, porque el hecho de volver allá e identificarse, tal vez lo hacía pensar que podría correr un riesgo de muerte. No nos olvidemos que escapó porque seguramente iba a tener ese final. Sin embargo, aquí Moisés le responde a Dios. Todo lo primero está bien, Moisés es atraído, Moisés reconoce la presencia del Señor, Moisés escucha la voz de Dios, Moisés se pone en una actitud de reverencia en la presencia del Señor y le dice, heme aquí estoy, Señor. Pero cuando el Señor le revela su propósito, ahí la cosa empieza como a tener cierta dificultad. Hasta ahí la actitud de Moisés era buena. Hasta ahí estaba todo bien. Pero cuando el Señor le revela a Moisés su propósito y le dice que ya era momento y era tiempo de que hiciera lo que él estaba pidiendo, allí Moisés empieza a ver la dificultad de la misión. Porque seguramente Moisés estaba pensando humanamente en sus posibilidades, porque la respuesta que le da quiere decir eso, ¿no? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? No tengo poder, no soy un rey que vengo a... No, ¿quién soy? Nadie me... Es más, si no me identifico seguramente no me van a conocer, porque se fue de Egipto cuando tenía 40 años y ahora tenía que volver a retirar o a sacar al pueblo de Israel de Egipto teniendo 80 años. Entonces, el Señor le dice, le responde el Señor a eso, a esa objeción que es la primera, y le dice, ve, anda, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Sobre el monte Sinaí. Dios le está diciendo, mira, no te hagas problema. No te hagas problema porque no vas a ir solo. Yo estaré contigo. Yo voy a ir con vos. ¿Sería suficiente la presencia del Señor para cumplir la misión que Moisés debía hacer? Sí. Sin embargo, parece que esto no lo convenció del todo a Moisés. El Señor le dijo, yo voy a estar contigo y vas a tener una señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado al pueblo de Egipto y servirán a Dios acá donde estamos hablando. En este mismo lugar donde ahora estamos conversando y yo te estoy llamando, acá van a adorar a Dios. Sin embargo, Moisés intenta una segunda cuestión. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel. Como dijéramos nosotros hoy, vamos a suponer que yo voy y me presento allá. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Ahora, si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le respondo? Miren la objeción de Moisés. ¿Y qué le digo? Si ellos me dicen, bueno, pero ¿y cuál es el nombre de Dios? Dios le responde. Dios le responde. Y le dice Dios a Moisés, yo soy el que soy. Mire qué revelación, ¿no? Yo soy el que soy. Mire, no hay tanta explicación, ¿no? Él es el yo soy, el eterno presente. Y dice, y dijo, así dirás
a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así que la respuesta está. Moisés quería saber el nombre de quién. Si le preguntaban cuál era el nombre del Dios que lo había enviado, el Señor le dijo, bueno, no hay ningún problema, decile que yo soy, te está enviando. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, como una identificación para que el pueblo de Dios supiera a quién se refería, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Fíjense que está de alguna manera identificándose con el Dios de su padre, quien fue que entró hacía 400 años con una familia de 70 personas y de los cuales ellos eran descendientes directos de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien entró en Egipto con la familia que en ese entonces tenía. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Así que ve y reúnete a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo. ¿Sabe una cosa? Y esto es digno de mención a esta altura, que la tierra a la cual el Señor promete llevarlos, que era la tierra del cananeo, era la tierra de donde había salido Jacob cuando entró en Egipto. Y era la tierra donde estuvo morando Abraham. Es decir que, en definitiva, iban a ser devueltos a la tierra que Dios en principio les había dado. No era un lugar desconocido, sino que en realidad era la tierra donde había habitado Abraham, donde había habitado Jacob, Isaac y Jacob. Y ahora el Señor les promete que los va a llevar para entregarles esa tierra a ellos. Era una tierra que fluye leche y miel, es decir, una tierra próspera, una tierra de bendición, una tierra de abundancia, donde nada les faltaría. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Acá el Señor le está dando instrucciones y les dice, irán al rey de Egipto o al faraón y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Y ahí el Señor le advierte a Moisés que iba a haber algunos inconvenientes, que iba a haber algunos problemas. El versículo 19 dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Fíjese cómo Dios le dice todas las cosas y le revela lo que va a hacer. Dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no os vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. O sea que iban a salir con mucha de la riqueza del imperio. Entonces, cualquiera podría decir, bueno, con esta aclaración no hace falta más nada, ya está. ¿No? Ya está. Ahora está todo claro, va a haber algunos inconvenientes, pero el Señor dijo que Él iba a ir con mano fuerte y que iba a hacer maravillas para que evidentemente se convenciera el faraón de que debía dejarlos ir, y el Señor los sacaría inclusive, no con las manos vacías como huyendo con lo puesto, sino que iban a poder llevar muchas riquezas. Y esto debería haber sido un aliciente tan grande, ¿no? Para decir, bueno, está bien, Señor, si es así, no tengo que pedir más nada, ¿no?
Pero ahí surge una tercera objeción. Parece que hasta este punto Moisés todavía no tenía realmente la disposición de hacer lo que Dios le estaba diciendo que debía hacer, a pesar de su promesa, de su presencia, de que Él iría con ellos y que a pesar de que iban a tener algunos contratiempos, Dios obraría y Dios les daría la victoria para poder salir de Egipto. Entonces Moisés dice que respondió diciendo, he aquí, ellos no me van a creer. Fíjese que en las objeciones Moisés no nombra a Dios, es decir, no está teniendo en cuenta que el que va a hacer las maravillas y el que va a convencer en cierta manera a Faraón no iba a ser él, sino que iba a ser Dios. Y que la obra y la mano fuerte no iba a ser la de él, sino la de Dios, que iba a hacer que Faraón pudiera dejar salir a su pueblo. Y entonces, ahora él está diciendo, bueno, pero dice, he aquí que ellos no me van a creer, no me creerán, ni van a escucharme. Porque dirán, no te ha aparecido Jehová. En otras palabras, sos un mentiroso. Y entonces Dios sigue tratando con Moisés. Qué paciencia, ¿no? Qué paciencia. Entonces Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés le responde, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó a tierra y se hizo una culebra, una serpiente. Y Moisés dice que salió corriendo, huía de la serpiente. Entonces le dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y dice que cuando él extendió su mano y la tomó, nuevamente se volvió vara en su mano. Dice, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces tal vez que, yo digo, Dios no lo habrá visto muy convencido. Y le dijo, además, mete ahora tu mano en tu seno, acá, adentro en el pecho. Y cuando la sacó, su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en el seno. Y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, de entre la ropa, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Otra señal, ¿no? La de la vara que se convertía en culebra, y ahora esta otra señal. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera, le dice Dios. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, una tercera señal, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Ah, mire, allá estaba bastante equipado Moisés. Ahora había algunas señales milagrosas, sobrenaturales, que iban a convencer. Tal vez el Señor no le está dejando ningún lugar donde él puede escapar de esta situación. Pero Moisés sigue con la obstinación y saca una cuarta objeción. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Una persona que a lo mejor le costaba expresarse. Ahora tenemos otro problema. Señor, mire, usted me elige a mí, pero yo, no sé, capaz que voy allá y me abatato.
o me agarra el temor y no sé qué decir y digo cosas que no soy persona de tener facilidad de palabra, o tal vez algunos interpretan que podría ser tartamudo, tendría dificultad para hablar o para expresarse. Y entonces Jehová le respondió y le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Pues ahora ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No hay excusa. No hay excusa. No sabes qué decir, yo te voy a poner la palabra. ¿Sabe que todo esto lo corroboramos cuando lo pasamos al Nuevo Testamento? Cuando el Señor manda a sus discípulos, Él les dice, ¿no?, que en el momento en que debían a lo mejor pasar alguna dificultad y dar testimonio de su fe, el Espíritu Santo pondría la palabra en la boca de ellos. Es decir, que esta cuarta objeción también es denegada por el Señor. Dice, no te haga problema. ¿Quién te dio la boca? Bueno, yo te voy a poner la palabra en tu boca. Te voy a dar y te voy a enseñar lo que debes hablar. Esto se lo dijo el Señor después al profeta Jeremías, ¿no? Señor, soy un niño, no sé, vos vas a ir donde yo te mande y vas a hablar lo que yo te digo que tengas que decir. Y sabe que, aunque parece mentira, hay una quinta objeción. Una quinta objeción. Y entonces Moisés en esta oportunidad le responde, como ya no tenía a lo mejor mucho argumento, y le dice, ay Señor, como diciendo, me parece que se está equivocando conmigo. Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Como diciendo, Señor, mire, mejor, me parece que se equivocó conmigo, yo no soy apto para esta misión. Mejor que envíe a la persona idónea para esto. Mejor que ponga a la persona que a lo mejor puede desempeñarse correctamente, porque yo para esto no sirvo. ¿Usted le dijo alguna vez al Señor eso? No me responda. No me diga nada. No me diga nada. Y entonces, ¿qué hizo Dios? El versículo 14 dice, entonces Jehová se cansó. Se cansó porque, ¿qué hizo? Se enojó contra Moisés. Hay algunos que dicen, no, Dios no se enoja. Bueno, lean la Biblia, leamos la Biblia. Dios se enoja. No guarda para siempre el enojo, dice la palabra, pero Dios se enoja. Y evidentemente ya era el punto que había colmado esta quinta objeción, como diciendo, mire, está bien, todo lo que me dijo está bárbaro, pero yo no soy la persona adecuada. ¿Y quién era él para decir que no era la persona adecuada si Dios lo estaba llamando? ¿Quién era él para decir y desestimar todo lo que el Señor dijo que iba a hacer a través de su vida, porque él no tenía las condiciones necesarias según su criterio, si era Dios el que iba a actuar? Entonces, parece que esta última vez Dios dijo, bueno, basta. Porque Dios tiene un límite para las cosas. Cosa que a veces no entendemos nosotros. O creemos que la cosa se puede estirar indefinidamente. Dios tiene un punto, Dios tiene un colmo de las cosas. Y cuando miramos la historia de la humanidad, yo creo que lo vamos a ver el colmo ese, ¿o no? En el libro de Génesis ya la humanidad llegó al colmo de Dios, ¿o no es así? Cuando leemos ya ahí nomás en el capítulo 6 del libro de Génesis, dice que ya la maldad había subido, que ya Dios no estaba dispuesto a que esto siguiera de esta manera. Vino el diluvio. La cosa llegó a un punto. No nos cabe duda que estamos muy cerca de otro colmo de Dios. Lo voy a decir de nuevo porque a lo mejor alguno estaba pensando en otra cosa. Estamos cerca de otro colmo de Dios. Porque todo lo que está ocurriendo nos da la pauta, cosas que nosotros no podríamos hace unos años atrás imaginar que lo que está hoy ocurriendo y de la manera que está ocurriendo podría ser posible. Y hoy realmente es algo espantoso. Y esto nos da la pauta de que estamos llegando a un colmo de Dios. Y de alguna manera esto indica que los tiempos de Dios se están acercando y que
evidentemente la venida de Cristo está cerca y el día de los juicios o del juicio de Dios también. Hay un colmo. No provoquemos a Dios indefinidamente. Dios se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Mire qué responsabilidad le dio. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. No le dio opción, basta, se terminaron las opciones. 5. ¿Cuántas veces hemos puesto alguna objeción al llamado de Dios? Yo creo que esto que está escrito aquí, dice la Biblia que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Es para que nosotros podamos tomar conciencia de cuál debe ser nuestra actitud frente al llamado de Dios. El domingo pasado hablamos de los dones espirituales y de los talentos naturales, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, y Dios nos ha dotado, tanto en lo natural, con talentos para poder servirle y poder ponerlos a su servicio y poder realmente ser un instrumento de la mano de Dios, como también aquellas virtudes extraordinarias o sobrenaturales a través de los dones para poder realizar la labor o la tarea o el ministerio que Dios quiere que nosotros ocupemos. Pero todo eso está muy bien, pero si nosotros no decidimos responder al Señor o al llamado del Señor, va a pasar que ni siquiera ni nuestros talentos naturales, ni si recibimos algún don, van a poder realmente ser de bendición para nadie, ni para nosotros y mucho menos para otros. Porque estaremos poniendo objeción. Hay muchas maneras. Estas 5 objeciones a veces pueden representar actitudes nuestras. Si uno analiza una por una, puede ser que en diferentes situaciones podemos tener esa actitud, ¿no? ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo para...? No, Señor, mire, no se haga problema, yo no sirvo para... Otra de las opciones, ¿y de parte de quién? ¿Cómo es? No tengo, parece que no tiene la visión de las cosas que realmente Dios le está mostrando que debe hacer. Cosas que de alguna manera no son ciertas, no son reales, porque Dios ha prometido darnos todo lo que precisamos. ¿No me van a creer? Y seguro que no le van a creer. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de dar el testimonio. ¿O no es así? Cuando el Señor comisionó a los discípulos, les dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura y todos van a recibir y aceptar el mensaje y van a ser salvos. ¿Ah, no era así? ¿Cómo decía ahí Marcos 16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. O sea que hay quienes van a creer y hay quienes no van a creer. Pero ¿qué tiene que ver eso con el llamado? Si en definitiva Dios nos manda a predicar, esa es nuestra labor. Dios no es que Dios nos va a recompensar por cuántas almas se salven. Entonces voy a salir, si se salvan tantas almas, Dios me va a dar una bendición, y si ese día no, entonces Dios no me va a bendecir. No, Dios me va a bendecir porque he obedecido su mandato de ir y predicar. ¿Entienden esto? Es como cuando hablamos del profeta Jeremías y muchos dicen el profeta fracasado, porque el profeta Jeremías anunció y predicó y Dios le hizo repetir tanto el mensaje y no lo escucharon. Fue un fracaso. No. El profeta tenía que proclamar el mensaje y eso es lo que él hizo. Hubiera sido un fracaso si hubiera hecho lo que hizo ¿quién al principio? Jonás. Entonces sí, el Señor le dijo: andá para Nínive, y se fue para Tarsis. Era un profeta fracasado. Estaba huyendo de lo que Dios le había encomendado hacer. Pero
Jeremías hizo todo lo que Dios le dijo que debía hacer, aún cosas muy extravagantes, ¿no? Algunas de ellas muy extravagantes, porque tuvo que ponerse ese cinto podrido, primero ir a enterrarlo allá a la orilla del Éufrates, después irlo a buscar, que ya estaba podrido de estar en el cinto de lino, y ponérselo y caminar ahí delante de todo el pueblo y de los gobernantes y de los sacerdotes y predicar que así como estaba podrido ese cinto, Dios iba a podrir la soberbia de Israel. Y después le hizo ponerse el yugo de los caballos, de los bueyes, se lo hizo poner. Así el Señor le iba a poner el yugo con respecto a Babilonia. ¿No? Parece que le hacía hacer cosas. Y sin embargo, él hizo todo lo que el Señor le dijo. Y por decirlo, también tuvo que sufrir algunas consecuencias. Lo tiraron en una cisterna, lo metieron preso. Tuvo que pasar dificultades. Se sintió tal vez en momentos mal, pero Dios lo sostuvo y Dios lo levantó cuando estaba en los momentos más difíciles de su ministerio. Así que realmente es Dios el que nos sostiene. No somos nosotros. Mientras nosotros hagamos lo que Dios tiene que hacer, si las almas se salvan, si creen o si rechazan, y eso no es nuestro lugar. Dios es el que sabe las cosas. Nuestra misión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El resultado, eso como dice el himno, el resultado está en las manos de Dios. Sembraré, dejaré, como dice el himno 8, hace mucho que no lo cantamos, ¿no? Dejaré el resultado al Señor. Pero lógicamente, ¿quién puede meterse en eso? Nadie sabe. Nosotros predicamos, anunciamos el mensaje, le hablamos a las almas. Si creen o no creen, o se reciben o no, la labor está cumplida. Y Dios sabrá bendecir a aquellos que creen y evidentemente tendrá el resultado negativo para aquellos que rechazan el mensaje. De tal manera que tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que entender que esto es lo que realmente Dios quiere que hagamos. No importa si nos creen o no nos creen, no tienen que creer en nosotros, sino en lo que Dios nos da, en el mensaje que Dios realmente nos da para que nosotros prediquemos. Y a veces que desconfiamos de nuestras capacidades, Y Señor, mire, yo no sé hablar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. Como si Dios dependiese de nuestras capacidades no, Dios no depende de eso. Puede usar si tenemos capacidades, porque todos tenemos, ¿sabía usted eso? Naturalmente, todos, Dios nos da una capacidad a cada uno, diferentes capacidades. Y que si realmente estamos en el Señor y deseamos servir al Señor, en primera instancia, esas capacidades que Dios nos da, tenemos que ponerlas al servicio del Señor. Esos talentos naturales que Dios nos ha dado, que a veces los usamos mucho para el mundo y nada para el Señor. La inteligencia, las capacidades, todo lo que Dios nos da, personas que son muy útiles para las cosas del mundo, pero para las cosas de Dios no lo podemos tener en cuenta. ¿O no? Nadie dice amén. Bárbaro. Pero es cierto. Porque aunque sea, y algunos dirán, bueno, pero esas son cosas materiales. No. Son capacidades que Dios nos dio. Y que más allá de que Dios después nos puede dotar de dones específicos para un ministerio específico, esas capacidades tienen que ser puestas al servicio del Señor. Y si Dios le dio un talento, si Dios le dio varios talentos, no lo use solo para el mundo o para ganar plata o para poder ser reconocido ante la gente del mundo. Úselo también para poder servir al Señor, porque seguramente va a ser una bendición para la obra del Señor. ¿O no es así, hermano? Claro. Entonces, esto de que, no, mire, yo no sirvo, yo soy una persona... No. ¿Y quién dice eso? ¿Y quién somos nosotros para decir eso? ¿Estaríamos negando de que Dios nos haya dado realmente alguna capacidad? Es que a lo mejor a veces hasta por pereza ni siquiera la hemos descubierto. Es terrible eso. Pero nadie puede decir de que Dios realmente no le ha dado nada. A todos el Señor nos ha dado talentos para que podamos realmente, inicialmente, poder ponerlos al servicio del Señor. Así que no le podemos responder al Señor que no podemos porque no servimos, yo no sé hacer nada, ¿quién soy yo? Son cosas que no podemos ponerlas como una excusa o como una objeción cuando el Señor
nos llama, cuando el Señor nos hace sentir su llamado para servir en la obra del Señor. Moisés llegó al punto de que Dios dijo, bueno, basta, se acabó, basta de excusas. Se enojó contra Moisés, se enojó y ya no le dio opción, le dijo, harás esto, y podría haberse negado y haberse escapado, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, pero parece que llegó al punto donde se dio cuenta que realmente debía obedecer a Dios. Por eso es que Dios es paciente con nosotros. ¿O no es paciente Dios con nosotros? La Biblia dice que es paciente. Y la experiencia nos muestra de que Dios es muy paciente con nosotros. Pero cuidado que esa paciencia no es indulgencia. Esa paciencia no es que Dios dice, bueno, está bien, no importa. No, no, no. Dios tiene un punto. Entonces, el hecho de que todavía no nos haya puesto, digamos, como en este caso a Moisés, que haya llegado al punto de decir, bueno, basta, ¿sí o no? Y ahí sigue, porque una respuesta negativa frente a la opción definitiva puede realmente alejarnos totalmente de los designios y de los propósitos de Dios. Y eso es lo peor que nos podría pasar. Puede ser que con nuestras dudas y con esas cosas haya objeciones muchas veces, que los profetas tuvieron, ¿no? Como el caso de Jeremías, no, y soy un niño también, y y el Señor dijo, mira Jeremías, no me digas soy un niño, porque donde yo te mande vas a tener que ir, y lo que yo te ponga en tu boca vas a tener que hablar. Pero voy a estar contigo, no tengas miedo. Porque Dios, yo te voy a ayudar, voy a estar contigo, vas a ser como un muro de bronce, ¿no? Qué importante todo esto. Y esto, cuando lo traspasamos a nuestra propia experiencia, tenemos que reconocer o tenemos que hacer una especie de autoexamen y decir, ¿hasta dónde he respondido yo al llamado del Señor? ¿Hasta dónde estoy ocupando yo en la obra del Señor un lugar, un ministerio? ¿Hasta dónde estoy usando, más bien no sea, los talentos que Dios me dio? Si todavía no reconozco que Dios me haya dotado de algún don especial y sobrenatural, pero sí tengo talentos, sí hay capacidades naturales que pueden ser de bendición para la obra del Señor y para que Dios pueda realmente edificar a su iglesia. Moisés se convenció, Dios no le dio más opción. Tomarás en tu mano esta vara con la cual, dice, harás las señales. Y dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si viven aún. Bueno, ahí ya estaba decidida la cosa. Él ya había tomado la decisión y cuando sabe una cosa, tomamos la decisión definitiva, Dios empieza a acomodar las situaciones. Porque una de las objeciones podría haber sido, bueno, pero ¿qué le digo a mi suegro? Él estaba cuidando las ovejas a su suegro. Pero dice el versículo que cuando él volvió y le dijo a Jetro lo que había sucedido, Jetro, ¿qué le dijo? Ve en paz. ¿No? Ve en paz. Así que Dios aparejó y acomodó las situaciones para que él pudiera cumplir con la misión que Dios le estableció. Tal vez en esta noche, frente a esta situación, nos autoformulemos la pregunta, ¿estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy usando algunas de las capacidades, algunos de los talentos que Dios me dio para que sean de bendición para la obra del Señor? Y estoy realmente siendo un colaborador de Dios, ¿no? Como dice bien claro el apóstol, ¿no? Que debemos ser colaboradores de Dios en la obra. No estamos hablando todavía ¿no? Como hablamos el domingo pasado, de los dones espirituales que también Dios nos da para que podamos cumplir tareas sobrenaturales y ministerios que tienen que ver con netamente la obra espiritual. Pero cuántas cosas tienen que ver en la obra de Dios y cuántas veces necesitamos de esos talentos, cuántas veces la iglesia necesita de esos talentos naturales que Dios ha puesto en cada uno
de nosotros para que le sirvamos. Ambas cosas son necesarias. A veces decimos, bueno, los talentos necesarios no son porque Dios, no, sí, lógicamente, no es que Dios nos va a llamar porque tengamos ese talento o esa capacidad, no. Pero sí esa capacidad y ese talento puede ser puesto al servicio del Señor y el Señor realmente pueda usar también nuestra vida a través de ellos, porque Él nos lo dio. ¿Quién nos dio las capacidades naturales? ¿Quién nos dio la vida? Dios. Como le dijo a Moisés, ¿quién le dio? ¿Quién te puso la boca? Es Dios el que nos formó, Él es el que nos puso todo. Y Él nos dio las capacidades diferentes. Y esto es lo que muestra, como veníamos diciendo la semana pasada, la necesidad de la diversidad en la obra del Señor, que necesita diferentes capacidades, diferentes, talentos que puedan ser puestos al servicio del Señor. Y tal vez nos autoformulamos la pregunta, ¿hasta dónde esa capacidad que Dios me dio la estoy poniendo al servicio del Señor? ¿Hasta dónde estoy permitiendo que Dios pueda usar esa capacidad que Él me dio para bendición del Señor? ¿Y hasta dónde, si seguimos avanzando, soy consciente de que realmente debo buscar esos dones maravillosos del Espíritu para que el Señor pueda usar en la obra espiritual mi vida y de esta manera la obra de Dios pueda edificarse, pueda crecer y pueda avanzar? Entonces, quizá en esta noche el mensaje está orientado al hecho de cuál es nuestra respuesta al llamado del Señor. ¿De qué manera le respondemos? ¿Cuántas veces ya le hemos respondido con dilaciones, con respuestas que son objeciones, pero que en realidad no son ciertas? Porque si bien podemos sentir ese temor de hacer ciertas cosas, porque como lo sentiría a lo mejor Moisés, Dios no lo iba a dejar solo. De ninguna manera Dios lo iba a llamar a Moisés para mandarlo solo y que se arreglara para sacar a su pueblo. Dios estaba dispuesto a ir con él y estaba dispuesto no solamente a usar su vida, sino a hacer maravillas para poner mano fuerte, porque la mano fuerte no iba a ser la de Moisés, insisto en esto, sino que la mano fuerte iba a ser la mano de Dios. ¿Usted cree que la mano fuerte es la mano de Dios? Ahí está la cosa. Que el Señor nos ayude. ¿Estaremos nosotros dispuestos a poner nuestras capacidades al servicio del Señor? Quizá tenemos nuestro trabajo y en nuestro trabajo podemos brindar esas capacidades en beneficio propio, porque a lo mejor en los trabajos nos pagan, ¿no es cierto? Pero ¿sabe una cosa? Que cuando ponemos nuestros talentos y cuando ponemos nuestra vida al servicio del Señor, Él nos paga mejor que todo lo que nos puede dar el mundo. ¿O no es así? Claro, porque la bendición de Dios es mucho más abundante y más grande que todo lo que el mundo nos puede dar. Entonces, si algo Dios me dio, si alguna capacidad, si algún talento el Señor me lo dio, yo le digo, Señor, mire, esto quiero usarlo para la gloria de su nombre. Tal vez esto me está sirviendo porque puedo tener un buen trabajo, puedo hacer algo que de alguna manera esto me permita ser bien visto ante los ojos de los demás y tener ciertas capacidades que me hacen tener un concepto. Pero ¿cuántas veces esas capacidades están para afuera, pero no están para adentro? ¿Y cuántas veces la necesidad de la obra amerita que estemos dispuestos a poner nuestra vida para el servicio del Señor, aún con esas capacidades naturales que tenemos, para que el Señor las pueda adecuar para que sean de bendición para su obra? Por supuesto, Moisés no solamente iba a tener esas capacidades naturales, que de alguna manera por algo Dios lo llamó. Amén. Por algo Dios lo llamó. Sino que también Dios iba a estar haciendo maravillas y cosas sobrenaturales que no dependían exactamente de las capacidades naturales de Moisés. Eran cosas que Dios iba a mostrar y que Dios iba a hacer de forma sobrenatural como lo hizo. ¿No lo hará también con nosotros en este tiempo? ¿Estaremos dispuestos a servir al Señor? ¿Estaremos dispuestos a decir, Señor, esta vida que tengo no es mía, tú me la diste? Y las capacidades que pueda tener, los talentos que pueda tener y que tal vez los estoy utilizando para el mundo, para afuera, para el trabajo, para un beneficio material. Señor, yo quisiera que esto también esté puesto principalmente a tu servicio.
Y seguramente el Señor no solamente podrá bendecirlo y usarlo de esa manera, sino que como la obra de Dios es espiritual, el Señor luego, como decíamos, el Señor también después lo va a dotar de los dones sobrenaturales para que la obra del Señor pueda realmente cimentarse espiritualmente y crecer. Que el Señor nos ayude en esta noche. ¿Estamos sirviendo al Señor? Estamos entregando nuestra vida con las capacidades que tenemos, no hace falta. Mire, yo no tengo nada que entregarle al Señor, no sé hacer nada. ¿Seguro? Moisés llegó a ese punto, parece que soy un inservible, no servía para nada. No, mira, escuchame. No es excusa. Delante de Dios, Dios no acepta esa excusa. Porque Él sabe que Dios nos dio algunas capacidades y algunos talentos, que inclusive, porque hay personas que a lo mejor por su actitud o por su forma, ni siquiera en el mundo pueden, digamos, usar las capacidades que tienen. No es así. ¿Cuántas personas hay que tienen capacidades o talentos naturales y a lo mejor no las están usando? Y eso les pesa porque en definitiva a veces están en situaciones complicadas y en realidad podrían estar mejor, pero por no usar las capacidades que Dios les dio, a lo mejor están pasando hasta necesidad, ¿no? Entonces, que el Señor nos ayude, que pensemos, que nuestra mente pueda hacer una autoevaluación y seguramente vamos a descubrir si estamos realmente poniendo nuestra vida al servicio del Señor. Porque el Señor no nos llamó para que seamos, como dije antes, laicos. No tengo nada que ver, yo solamente soy un asistente a la obra del Señor y yo solamente, ahí está. No. Todos debemos servir al Señor de una o de otra manera, según los talentos y las capacidades que nos ha dado y según los dones espirituales que Él pueda darnos para que podamos cumplir esos ministerios que tiene para cada uno de nosotros. ¿Estaremos en esta noche dispuestos a responderle al Señor? ¿O está pensando alguna alternativa? ¿O está pensando como Moisés que fue agregando algunas objeciones? Cuando el Señor le resolvía la objeción, salía con otra, ¿no? Sí, bueno, esto está muy bien, pero que el Señor nos ayude en esta noche. No sé si habrá llegado al colmo, como en el caso de Moisés, que el Señor después se enojó y dijo, no, basta, se acabó. Pero que el Señor en esta noche pueda obrar con poder en nuestra vida.